At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. One crunchy bite of a Hershey's Cookies and Cream Bar, and I'm taken right back to college move-in day. I was a little overwhelmed by the newness of it all. Boxes were everywhere, I needed a break from unpacking. But just as I was able to take a breath and open my Hershey's Cookies and Cream Bar, my new roommate Rachel walked in. I offered her a piece, but she said no. Then after a beat, she said, "Actually, those are my favorite ones." We laughed. The ice was broken, and we've been friends ever since. Hershey's. It's your happy place. Hace más de 5.000 años, un hombre desapareció de la faz de la tierra. No murió, no fue asesinado, no se perdió en el desierto. Un día estaba aquí, caminando entre los suyos, y al siguiente se esfumó, como si alguien lo hubiera arrancado de esta dimensión con la mano. La Biblia dedica exactamente 2 versículos a este evento. 2. Para uno de los misterios más grandes de toda la historia humana. Su nombre era Enoc, y lo que vio antes de desaparecer fue tan perturbador, tan revelador, tan peligroso, que alguien decidió que tú no debías saberlo. Pero hoy lo vas a saber. Existe un libro, un manuscrito tan antiguo que fue escrito antes del diluvio universal. Un texto que los apóstoles conocían, que Judas citó palabra por palabra en el Nuevo Testamento, que la iglesia primitiva leyó durante 300 años como escritura sagrada. Y que luego, sin explicación pública, sin debate abierto, sin votación registrada, fue arrancado de tu Biblia. Alguien determinó que estas páginas eran demasiado peligrosas para tus ojos. Y esa decisión cambió para siempre lo que sabes sobre el cielo, sobre el infierno y sobre lo que le espera a la humanidad al final de los tiempos. Pero hay algo más, algo que nadie te ha dicho todavía. Este libro contiene una descripción del Mesías que fue escrita miles de años antes de Belén, miles de años antes del pesebre, miles de años antes de la cruz. Y cuando la leas, vas a entender exactamente por qué fue ocultada. Prepárate, porque lo que viene a continuación no lo vas a encontrar en ninguna iglesia, en ningún seminario, en ninguna escuela dominical. Pero está documentado, verificado y preservado a pesar de todo intento de destruirlo. Pero antes de mostrarte lo que Enoc vio en los cielos, necesito que entiendas algo fundamental, algo sin lo cual el resto de esta historia no tiene el peso que debería tener. Necesito que entiendas el mundo del que Enoc fue arrancado, porque ese mundo no se parece en nada al tuyo, nada, ni en un 1%. La tierra antes del diluvio era un lugar que haría que la película de terror más extrema que hayas visto se quede corta. Un lugar donde lo sobrenatural y lo natural coexistían sin frontera visible, donde los seres celestiales caminaban entre los hombres con la misma normalidad con la que tú caminas al supermercado, donde lo que hoy llamarías imposible, lo que descartarías como fantasía, lo que un científico del siglo XXI calificaría de absurdo, era la realidad cotidiana y verificable de cada familia, cada tribu y cada aldea sobre la faz de la tierra. Enoc nació en la 7ª generación desde Adán. Y aquí viene el primer dato que derriba todo lo que crees saber. Adán todavía estaba vivo cuando Enoc nació. El primer hombre, el que fue moldeado con las manos directas de Dios del polvo de la tierra, el que caminó en el Edén, el que escuchó la voz del Creador cada tarde entre los árboles del jardín. Ese Adán aún respiraba cuando Enoc abrió los ojos por primera vez. No estamos hablando de leyendas transmitidas durante generaciones. Enoc podía sentarse frente a Adán, mirarlo a los ojos y preguntarle directamente cómo era el paraíso, cómo sonaba la voz de Dios, cómo se sentía la perfección antes de que todo se rompiera. Pero lo que Enoc veía cada día al salir de su tienda era exactamente lo opuesto al paraíso. Algo estaba sucediendo en las montañas, algo que nadie podía explicar, algo que hacía temblar a los ancianos y llorar a las mujeres.
en las cimas más altas, donde la niebla se confundía con las nubes, donde el aire era tan delgado que costaba respirar, 200 seres descendieron del cielo. No cayeron, no fueron expulsados. Descendieron voluntariamente, con plena conciencia de lo que hacían, con un plan que iba a destruir a la humanidad entera. El libro les llama los vigilantes, egregoroi en griego, Irim en arameo, ángeles de altísimo rango que Dios había asignado para una sola tarea: observar a la humanidad desde las alturas, custodiar la frontera entre el cielo y la tierra. Pero un día miraron hacia abajo y vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Y lo que hicieron después desencadenó el peor desastre en la historia de la creación. Su líder se llamaba Semiasa, y el manuscrito registra sus palabras exactas. Les dijo a los 200: «Temo que ustedes no estén dispuestos a llevar esto a cabo y que yo solo cargue con el castigo de este gran pecado». Y los 200 le respondieron: «Juremos todos con un anatema que no cambiaremos de plan». Y descendieron. ¿Dónde? En el monte Hermón, la cumbre que hasta el día de hoy lleva grabado en su nombre el recuerdo de ese pacto maldito. Hermón viene de la raíz hebrea Erem, que significa anatema, maldición irrevocable. La montaña misma es un monumento a la rebelión. 4.500 metros de altura, marcados para siempre por lo que ocurrió en su cumbre aquella noche. Si hubieras estado ahí, esto es lo que habrías visto: el cielo nocturno rasgándose en 200 puntos de luz simultáneos, el aire crepitando con una energía que hacía vibrar los huesos dentro de la carne, un sonido que no era trueno, pero que hacía temblar las rocas de la cumbre, y luego 200 figuras de luz materializándose sobre la piedra, con rostros de una belleza que ningún ser humano había visto jamás fuera del Edén, con ojos que ardían con un fuego que no era de este mundo. El monte Hermón se iluminó aquella noche como si el sol hubiera decidido salir a medianoche, y los pocos humanos que vivían en las aldeas del valle miraron hacia arriba y sintieron algo que nunca antes habían sentido: un terror mezclado con fascinación que los paralizó donde estaban. Los vigilantes miraron la tierra que pisaban por primera vez con pies corpóreos. Sintieron el frío de la piedra. Olieron el aire de la montaña, denso de humedad y minerales. Escucharon el viento silbar entre las rocas. Y por primera vez en su existencia eterna experimentaron sensaciones físicas. Y esas sensaciones los embriagaron, los intoxicaron, como una droga que actúa en el primer contacto. Y supieron en ese instante que no habría vuelta atrás. El cielo que habían dejado era ahora un recuerdo, y la tierra era su nueva realidad. Pero lo que hicieron al llegar fue infinitamente peor que tomar esposas humanas. Lo que hicieron siguiente cambió el curso de la civilización para siempre, y sus consecuencias las estamos viviendo todavía hoy. Azazel, uno de los líderes más poderosos entre los 200, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y petos de guerra. Pero no como un herrero enseña a otro herrero. Les enseñó metalurgia avanzada, técnicas de fundición que la humanidad no habría descubierto por sí sola en miles de años. Les mostró cómo extraer hierro de las rocas que parecían ordinarias, cómo templarlo a temperaturas precisas para crear filos que podían cortar hueso como si fuera mantequilla, cómo moldear aleaciones que no se oxidaban, armas que transformaron disputas tribales por territorio de pastoreo en masacres organizadas a escala industrial. Antes de Azazel, los hombres peleaban con piedras y palos. Las peleas terminaban con moretones y huesos rotos, pero rara vez con muerte. Después de Azazel, un solo hombre con una espada de bronce podía matar a 20 en una tarde. La tasa de mortalidad por violencia se multiplicó por un factor que el texto no cuantifica, pero que sus consecuencias hacen evidente. La tierra se llenó de sangre. Y eso fue solo el principio. Porque Azazel no se detuvo en las armas. Enseñó a las mujeres el arte de los cosméticos, pigmentos extraídos de minerales que la humanidad no sabía que existían, tintes para los labios, para los párpados, para las mejillas.
piedras preciosas que podían ser cortadas y pulidas para crear adornos que capturaban la luz del sol de maneras que hipnotizaban. No por vanidad inocente, el texto es claro. Estos conocimientos fueron diseñados como herramientas de seducción y manipulación, para corromper relaciones, para despertar codicia, para convertir la belleza natural en un arma de control social. Enseñó también a extraer metales preciosos de las entrañas de la tierra, oro, plata, piedras que Dios había sellado bajo la superficie por una razón específica, metales que estaban guardados para un tiempo que no había llegado. Pero Azazel los arrancó prematuramente, como quien arranca un fruto verde del árbol, y el resultado fue envenenamiento en lugar de nutrición. Y Azazel era solo uno de los 200. Los demás no se quedaron atrás. Otros vigilantes enseñaron astrología, no la contemplación reverente de las estrellas del Creador, la manipulación del destino a través de la lectura de las constelaciones, técnicas de adivinación que pretendían revelar el futuro sin necesidad de consultar al que creó el futuro. Enseñaron hechicería y encantamientos, fórmulas específicas para invocar fuerzas oscuras que habían existido desde antes de la creación material. Palabras de poder que, pronunciadas en la secuencia correcta, podían alterar la voluntad de otras personas, podían causar enfermedad, podían provocar amor falso o odio verdadero. Revelaron los secretos de las raíces y las plantas para crear venenos indetectables que mataban lentamente, y pociones que alteraban la percepción de la realidad de maneras que hoy llamaríamos psicodélicas. Cada uno de los 200 contribuyó con su área de expertise celestial a un programa coordinado, sistemático, deliberado de destrucción del género humano a través de su propia evolución artificial. Y aquí está la ironía más amarga de toda esta historia. La humanidad recibió todo ese conocimiento creyendo que los vigilantes les estaban haciendo un favor, que los estaban elevando, que los estaban liberando de sus limitaciones. Los vigilantes fueron recibidos como dioses benefactores, como libertadores, como los que finalmente le dieron a la humanidad las herramientas para alcanzar su verdadero potencial. Exactamente la misma narrativa que escuchas hoy cuando alguien te dice que la tecnología resolverá todos los problemas, que el progreso es inevitable y siempre positivo, que cualquier límite moral es un obstáculo arcaico que impide el avance de la especie. La humanidad de antes del diluvio compró esa narrativa completa y se destruyó. Imagina esto, la humanidad apenas aprendía a caminar, apenas comenzaba a construir los rudimentos más básicos de civilización, y de golpe recibió un tsunami de conocimiento avanzado para el cual no estaba preparada ni en un 1%. Es como darle una bomba nuclear a un niño de 3 años. El conocimiento sin madurez moral para administrarlo no libera, destruye, y lo que vino después fue peor, mucho peor. De la unión entre estos seres celestiales y las mujeres humanas nacieron criaturas que no debieron existir jamás. Los Nefilim, gigantes. El texto dice que medían 300 codos. Para que tengas una referencia, eso es aproximadamente 135 metros, más altos que un edificio de 40 pisos. Seres híbridos de fuerza sobrehumana y apetito insaciable que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra, que no tenían lugar en ningún orden creado por Dios, abominaciones biológicas, resultado de la mezcla prohibida entre lo celestial y lo terrenal. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Cuando los Nefilim crecieron, su apetito creció con ellos. Primero devoraron los rebaños de los hombres. Miles de animales cada día no bastaban. Los campos quedaron vacíos. Los ríos de pesca se secaron. Los graneros se vaciaron en semanas, lo que debía durar años. Y cuando la comida se acabó, cuando los campos y los rebaños y las reservas no pudieron saciar su hambre descomunal ni por un instante, los Nefilim hicieron lo impensable. Comenzaron a devorar seres humanos, literalmente. El texto no usa metáforas, no es poesía, no es simbolismo. Dice que comieron la carne de los hombres y bebieron su sangre. Aldeas enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Familias completas, generaciones enteras borradas de la existencia. El horror era cotidiano.
Entre las madres escondían a sus hijos en cuevas. Los padres construían refugios subterráneos que duraban semanas antes de ser descubiertos. El sonido de los pasos de un nefilim acercándose, un temblor rítmico que hacía vibrar el agua dentro de los cántaros, era la última cosa que muchas familias escuchaban antes de que el techo de sus hogares fuera arrancado como si fuera una hoja de papel. Y cuando los humanos no fueron suficientes, los nefilim se devoraron entre ellos. Gigante contra gigante, en batallas que hacían temblar montañas enteras. La sangre corría por los valles como ríos carmesí. El olor a muerte y descomposición impregnaba el aire a decenas de kilómetros. Y el clamor de la tierra, el grito acumulado de millones de inocentes masacrados, subió hasta el cielo como un alarido que hizo temblar los cimientos del trono del Altísimo. Los arcángeles lo escucharon. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel miraron desde las alturas y vieron la tierra empapada en sangre. Vieron las aldeas destruidas, los campos arrasados, los ríos teñidos de rojo. Vieron a los nefilim masacrando a familias enteras como si aplastaran insectos, y vieron a los vigilantes observando todo desde sus tronos improvisados en las montañas, rodeados de sus esposas humanas, sin una gota de remordimiento en sus rostros inmortales. Y los arcángeles no pudieron contenerse. Se presentaron ante el Altísimo con una urgencia que el cielo raramente había presenciado. Rafael habló primero. «Señor, mira lo que Azazel ha hecho. Mira cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y ha revelado los secretos eternos que se obraban en los cielos». Gabriel continuó. «Los bastardos, los réprobos, entre los hijos de los vigilantes, oprimen y destruyen a los hombres, y la tierra clama ante ti desde la sangre de los inocentes derramada sobre ella». Miguel cerró. «Toda la tierra ha sido corrompida por las obras que Azazel enseñó. A él atribúyesele todo pecado». Y el Altísimo respondió, y su respuesta fue un decreto que cambiaría el destino de la tierra para siempre. Pero esa respuesta no era solo para los arcángeles, era también para un hombre de polvo que caminaba recto en medio del caos. Un hombre que estaba a punto de recibir la misión más extraordinaria de la historia humana. Y fue en medio de este infierno, en medio de esta carnicería cósmica, donde la frontera entre lo humano y lo demoníaco se había borrado, donde Dios puso sus ojos en un solo hombre. De un hombre que caminaba recto cuando toda su generación se había torcido hasta lo irreconocible. Un hombre que se negaba a participar en la locura colectiva. Y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. «Ven, Enoch, te voy a mostrar lo que ningún ojo humano ha visto jamás». Hi, Diva. It's Rachel. And Jordan, yeah, hi. Quick question. Why are you not spending your Venmo balance? Yeah, we're concerned. You can, buy stuff with it. Ugh, you love buying stuff. And earn cash back on eligible purchases. You love purchasing eligible things. So the money your friend sent you yesterday, that's today's ramen, or rideshare, or eye patches. The skincare kind, not the pyro kind. Spend with Venmo, and you can earn cash back with Venmo Stash. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. ID verification required to use a Venmo balance. When you're taking on the tough jobs, gear up with Venom Steel Gloves and defend your hands from grime, grease, and muck. They're 70% thicker than common disposable gloves with heavy-duty 2-layer nitrile protection, including a black outer layer and a white inner layer that provides chemical and rip resistance. Great for all your painting, plumbing, automotive, and DIY projects. Lo que le esperaba arriba iba a superar todo lo que su mente podía concebir. Pero primero, había algo que Enoch necesitaba entender sobre sí mismo, algo que ni siquiera él sabía todavía. Pero antes de contarte lo que Enoch vio en los cielos, necesitas saber algo que cambia completamente la lectura de todo lo que sigue. Enoch no pidió ser profeta, no buscó visiones, no subió a una montaña a meditar 40 días, no ayunó hasta alucinar. No practicó rituales de ningún tipo, simplemente caminaba con Dios. Esa frase parece sencilla, pero encierra el secreto más profundo de toda la espiritualidad bíblica. Y cuando digo el más profundo, quiero que entiendas el peso de lo que estoy diciendo. En un mundo donde los vigilantes ofrecían conocimiento prohibido y todo el mundo hacía fila para recibirlo.
donde la tecnología de guerra que Azazel enseñó era la moneda de poder entre las tribus, donde los cosméticos y las piedras preciosas que los ángeles caídos revelaron habían transformado las relaciones humanas en transacciones de manipulación, donde los hechizos y las invocaciones que los 200 instruyeron habían reemplazado la oración como la forma principal de buscar lo sobrenatural. En ese mundo, caminar con Dios significaba rechazar todo lo que tu civilización consideraba progreso. Significaba ser el loco del pueblo, el anticuado, el que se aferra a un Dios invisible cuando hay 200 dioses visibles, caminando entre las montañas y repartiendo milagros tecnológicos con las dos manos. ¿Te suena familiar? ¿Conoces esa sensación de ser el único que piensa diferente? ¿De estar rodeado de personas que te miran como si estuvieras loco por creer lo que crees? ¿De sentir que el mundo entero marcha en una dirección y tú vas en la contraria? Enoc vivió eso multiplicado por 1000, porque en su caso, los que marchaban en la dirección opuesta tenían poderes sobrenaturales, tenían tecnología de otro mundo, tenían gigantes de su lado, y Enoc solo tenía a Dios. Y resultó que Dios era suficiente, más que suficiente. Una noche, mientras Enoc dormía en su tienda, con el sonido lejano de los Nefilim destruyendo algo en algún valle cercano, con el olor a humo de las aldeas incendiadas filtrándose por las costuras del cuero, el cielo se rasgó sobre su cabeza. No es una metáfora. El manuscrito lo describe con una literalidad que eriza cada vello del cuerpo. La oscuridad de la noche se convirtió en mediodía en un instante tan violento que Enoc pensó que el sol había explotado. La tela de la tienda se volvió translúcida. Las sombras desaparecieron y 2 seres aparecieron, enormes, radiantes. Sus rostros brillaban como el sol del desierto a las 12 del día. Sus ojos ardían como antorchas encendidas y el calor que emanaba de sus cuerpos era tan intenso que Enoc sintió como el sudor le cubría la espalda antes siquiera de abrir los ojos completamente. Y le dijeron: «No temas, Enoc, el Eterno nos ha enviado. Hoy serás llevado ante su presencia. De hoy verás lo que está oculto desde la fundación del mundo». Lo que comienza a partir de este momento es el relato más detallado del mundo celestial que existe en toda la literatura antigua. Más detallado que Isaías, que vio el trono y los serafines. Más extenso que Ezequiel, que vio la gloria y las ruedas vivientes. Más específico que Juan en Patmos, que vio el cielo abierto y los eventos del fin. Porque Enoc no vio fragmentos. Enoc vio el sistema completo, cada nivel, cada función, cada habitante, desde la base hasta la cúspide. Los 2 ángeles lo tomaron, uno de cada lado, y lo elevaron. Enoc sintió como sus pies dejaban de tocar la tierra, como el aire se volvía más frío, más limpio, más denso de algo que no podía nombrar, pero que olía como ninguna flor de la tierra jamás ha olido. Las montañas se hicieron pequeñas debajo, entre los ríos se convirtieron en hilos de plata. Los gritos de violencia que llenaban el mundo se apagaron hasta convertirse en un silencio absoluto, el silencio del cielo. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo infinitamente más grande que el sonido, y cruzó la frontera de lo visible. El primer cielo lo recibió con una revelación que demolió todo lo que creía saber sobre la naturaleza. Vio depósitos infinitos de nieve y hielo esperando la orden divina para descender, cámaras donde los vientos son contenidos hasta el segundo exacto en que deben ser liberados, almacenes de rocío y lluvia perfectamente catalogados, y ángeles asignados a cada estrella, a cada tormenta, a cada estación del año. Enoc comprendió de golpe que cada fenómeno que la ciencia llama aleatorio está regulado por seres inteligentes que obedecen órdenes precisas. Cada amanecer tiene un administrador celestial. Cada cambio de estación tiene un director. Nada en el universo es producto del azar. Absolutamente nada. Pero no le permitieron quedarse. «Sube más», le dijeron los ángeles, y lo elevaron al segundo cielo. Y aquí fue donde Enoc vio algo que le arrancó las lágrimas de los ojos y le heló la sangre hasta los huesos.
ángeles encadenados en oscuridad absoluta, prisioneros cósmicos suspendidos en un vacío de tinieblas tan densas que parecían sólidas, tan densas que Enoc sintió que podía tocarlas con las manos, que podía agarrar la oscuridad como si fuera tela, sin luz, sin un solo fotón de esperanza, sin un sonido excepto el gemido interminable de los que habían perdido todo. El frío era tan penetrante que Enoc sentía cómo se le endurecían los músculos del rostro solo de estar cerca. Un frío que no venía de afuera, sino de adentro. Un frío que era la ausencia total de la presencia de Dios. Y si alguna vez has sentido soledad verdadera, multiplícala por infinito y estarás cerca de entender lo que estos seres experimentaban cada segundo de su existencia eterna. Estos seres que alguna vez brillaron como estrellas del amanecer, que alguna vez volaron entre las dimensiones con la velocidad del pensamiento, que alguna vez cantaron ante el trono del Altísimo con voces que hacían vibrar los pilares del cielo, ahora colgaban en cadenas de un material que no existe en la tabla periódica terrestre. Cadenas que no eran de metal, sino de decreto divino, irrompibles no por su composición física, sino por la autoridad del que las pronunció, esperando un juicio que determinaría su destino por toda la eternidad. Eran vigilantes, los que habían descendido al monte Hermón, los que habían tomado esposas humanas, los que habían engendrado Nefilim y revelado secretos que jamás debieron salir del cielo. Y cuando vieron a Enoc, un ser humano, un mortal insignificante caminando por su prisión, acompañado de ángeles de luz, hicieron algo que nadie esperaría de seres de su categoría cósmica. Le suplicaron, con voces que sonaban como el viento pasando por una caverna vacía, con palabras que se arrastraban como un animal herido buscando refugio, le pidieron a un hombre de polvo que intercediera por ellos ante el Altísimo, que llevara su caso al trono, que presentara una petición de misericordia, que les diera una oportunidad que sabían, en lo más profundo de su ser inmortal, que probablemente no merecían. Detente un segundo y absorbe esto. ¿Por qué un ángel le pediría ayuda a un humano? ¿Qué tiene un ser de polvo que un ser de luz no posee? La respuesta cambia todo lo que crees saber sobre tu posición en el cosmos. Los ángeles fueron creados como siervos. Los humanos fueron creados como hijos. Y un hijo tiene acceso al Padre que un siervo jamás tendrá, sin importar cuánto tiempo haya servido en la casa. Los ángeles caídos lo sabían, y Enoc, conmovido hasta el tuétano, aceptó llevar su petición al trono. Pero la respuesta que recibiría no sería la que ellos esperaban, ni de cerca. En el tercer cielo, Enoc se quedó sin palabras, literalmente. El manuscrito dice que no pudo hablar durante un tiempo que no supo medir, porque lo que vio era demasiado hermoso, demasiado perfecto, demasiado imposible para un cerebro humano acostumbrado a la fealdad del mundo corrompido. Encontró el paraíso, no el Edén del que Adán fue expulsado, no una copia, el original, el modelo celestial del cual el jardín del Génesis era apenas una sombra pálida. Árboles cuya fragancia penetraba no solo la nariz, sino el alma. Un aroma que disolvía la ansiedad, el miedo, el dolor, como la luz del amanecer disuelve la oscuridad. Un río de leche y miel que fluía sin fuente visible y sin destino aparente, alimentado por la presencia misma del Creador. Frutos de colores que no existen en ningún espectro de luz terrestre colgaban de ramas que se mecían con una brisa que cantaba. No una brisa que sonaba como canto, una brisa que literalmente cantaba palabras de alabanza en un idioma que Enoc no conocía, pero entendía con perfecta claridad. Y en el centro exacto de ese jardín, custodiado por querubines con espadas de fuego que giraban sin parar, estaba el árbol de la vida, el mismo árbol del que Adán fue separado hace 5000 años, el que otorga inmortalidad, el que espera pacientemente el día en que los justos sean restaurados. Pero lo que Enoc descubrió después le quitó el aliento por razones completamente opuestas. El norte del tercer cielo es un abismo, oscuridad y fuego coexistiendo de una manera que desafía toda ley física conocida. Frío que penetra hasta la médula del alma y llamas que arden sin consumir nada,
un lugar tan espantoso que Enoc apenas pudo sostener la mirada. Y los ángeles le dijeron con una voz que no admitía discusión: este lugar está preparado para quienes deshonran al Creador, para quienes practican la iniquidad sobre la tierra, para quienes conocen la verdad y deliberadamente la rechazan. Paraíso e infierno, en el mismo cielo, separados por una frontera invisible pero absoluta. Y Enoc comprendió algo que muy pocos teólogos se atreven a decir en voz alta: el mismo Dios que prepara una belleza indescriptible para los que lo aman, prepara un juicio inescapable para los que lo rechazan, porque el amor que no puede juzgar la injusticia no es amor, es indiferencia, y el Dios de Enoc no es indiferente. El cuarto cielo le abrió los ojos de una manera que la ciencia moderna todavía no ha alcanzado, y probablemente no alcanzará en los próximos 100 años. Enoc vio los mecanismos que gobiernan el cosmos, y no eran lo que esperabas, no eran engranajes, no eran fórmulas matemáticas flotando en el vacío. Eran seres vivos ejecutando funciones con una precisión que haría llorar de envidia a los ingenieros de la NASA. Carros de fuego, no como metáforas sino como vehículos reales de energía pura, transportando la luminaria solar de oriente a occidente. 12 puertas del este por donde el sol emerge cada mañana, rotando mes a mes, según un calendario trazado antes de que existiera el concepto de tiempo, y 12 puertas del oeste por donde se oculta cada atardecer. Enoc contó las puertas, observó las rotaciones, midió los ciclos, y lo que descubrió es que el calendario celestial que los ángeles administran tiene 364 días exactos, divididos en 4 estaciones de 91 días cada una. Un calendario solar perfecto que no necesita correcciones ni años bisiestos. Un sistema que precede al calendario egipcio, al babilónico, al romano, a todos los sistemas de medición del tiempo que la humanidad ha inventado. Porque Enoc no vio una invención humana, vio el diseño original del que todos los demás son copias imperfectas. Y los ángeles cantaban mientras operaban estos mecanismos. No cantaban como quien canta en la ducha por aburrimiento. Cantaban porque cada ciclo solar es un acto de adoración. Cada amanecer no es un fenómeno mecánico producido por la rotación de la Tierra alrededor de una estrella. Es una ofrenda. Cada puesta de sol es una oración. Cada ciclo lunar es un himno. Cada estación que cambia es un versículo en un poema cósmico que la creación entera recita ante su hacedor desde el primer día. Piénsalo la próxima vez que veas amanecer. Lo que estás viendo no es física, es adoración. Y hay seres asignados a que ese momento ocurra exactamente cuándo y cómo debe ocurrir. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere! And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday! Halliday, bring it on! Y Enoc entendió algo que la humanidad moderna ha olvidado casi por completo. Algo que puede cambiar tu manera de ver el universo para siempre. El universo no es una máquina, es un templo. Cada galaxia es una nave, cada estrella es una lámpara, cada planeta es un altar. La ciencia puede medir las distancias con decimales de precisión. Puede calcular las velocidades con exactitud de milisegundos. Puede predecir eclipses con décadas de anticipación. Pero Enoc vio lo que la ciencia no puede ver y probablemente nunca verá con sus instrumentos actuales. La intención, el propósito, la razón de ser de cada partícula, cada onda, cada fuerza. Vio al arquitecto detrás de la arquitectura. Y la diferencia entre conocer los planos de un edificio y conocer personalmente al que los diseñó es la diferencia entre acumular información y poseer sabiduría. Y esa diferencia, esa brecha aparentemente pequeña, lo cambia absolutamente todo. Pero lo que encontró en el quinto cielo lo tomó completamente por sorpresa. Esperaba más gloria, más revelaciones cósmicas, más maravillas sobrenaturales. Lo que encontró
fue dolor. Un dolor tan puro, tan concentrado, tan visceral, que le hizo caer de rodillas. Ángeles que no estaban encadenados como los del segundo cielo, pero que tampoco eran libres. Vigilantes que habían participado en la rebelión del Monte Hermón, pero que, a diferencia de los más agresivos, estaban consumidos por algo peor que las cadenas. Estaban consumidos por el arrepentimiento. Sus rostros, que alguna vez brillaron como estrellas, estaban apagados, como una lámpara a la que le han cortado la corriente. Sus alas, que alguna vez surcaban dimensiones enteras con la gracia de un rayo de luz, estaban plegadas contra sus cuerpos como las velas de un barco abandonado en un mar sin viento. Su gloria estaba marchita, como una rosa arrancada de su raíz, muriendo lentamente en un jarrón vacío. Y lloraban, en silencio, un silencio más elocuente que cualquier grito que hayas escuchado, un silencio de vergüenza tan profunda que hacía vibrar las paredes del quinto cielo. No lloraban por el castigo. Lloraban porque habían traicionado al que los creó, porque habían cambiado la eternidad por un deseo pasajero, porque comprendían demasiado tarde que lo que perdieron era infinitamente más valioso que cualquier cosa que ganaron. Y Enoc hizo algo extraordinario. No los juzgó, no los condenó, no les dijo, se lo merecen. Les habló con compasión, les leyó oraciones que había escrito y les dijo, levanten sus voces, no dejen que la vergüenza del pasado destruya lo que queda de su presente. Ofrezcan al Creador lo único que les queda, un corazón roto. Y los ángeles caídos, al escuchar las palabras de un mortal, de un ser de polvo que por toda lógica debería ser inferior a ellos en todo sentido, levantaron sus voces y cantaron un canto quebrado, imperfecto, tembloroso como la voz de un niño que ha llorado toda la noche. Un canto que no tenía la perfección de los coros celestiales, pero que salía de un lugar más profundo que la perfección. Salía del arrepentimiento genuino, y ese canto resonó a través de los cielos como un trueno lejano, y Enoc lloró con ellos, porque entendió una verdad que pocas teologías se atreven a pronunciar. El dolor del arrepentimiento no es exclusivo de los humanos. Incluso los seres de luz pueden caer. Incluso los portadores de gloria pueden perderse. Y la misericordia del Creador es un océano sin fondo. Lo que vino después iba a requerir de Enoc algo que nunca antes le habían pedido: valor absoluto. El sexto cielo lo aplastó. No hay otra palabra. Lo aplastó. Aquí residían los arcángeles, los 7 espíritus supremos que permanecen eternamente ante la presencia directa del Altísimo. Y cuando Enoc los vio, entre su cuerpo no pudo sostenerse. Cayó sobre su rostro no por protocolo religioso, cayó porque cada célula de su cuerpo mortal gritaba que no pertenecía a ese lugar, que la distancia entre lo que él era y lo que ellos eran era infinita, insalvable. Gabriel, el que miles de años después le diría a una joven virgen en Nazaret, concebirás del Espíritu Santo. Miguel, el guerrero supremo que un día librará la batalla final contra las fuerzas de la oscuridad. Rafael, el sanador que guarda los secretos de la restauración de todo lo que el pecado ha destruido. Uriel, el guardián del fuego y la luz cósmica, cada uno con una autoridad que hacía temblar a las potestades de todo el universo creado. Y fueron estos arcángeles quienes le dijeron algo que debió aterrorizarlo y fascinarlo en partes iguales. Fortalécete, Enoc. Lo que vas a ver ahora, entre ningún ser humano nacido de mujer lo ha presenciado jamás. Ningún profeta, ningún patriarca, ningún rey. Lo que está detrás de la puerta que vamos a abrir es la fuente de todo lo que existe. Y entonces le hicieron algo irreversible. Lo desvistieron de su ropa terrenal, manchada de polvo y sudor. Lo cubrieron con un material que parecía tejido con hilos de luz pura. Ungieron su rostro con un aceite que brillaba como metal fundido, pero era fresco como agua de manantial. Y le quitaron cada vestigio de mortalidad, cada arruga, cada marca del tiempo, cada evidencia de que este hombre había envejecido un solo día. Enoc se miró las manos, y lo que vio lo dejó sin aire. Ya no eran las manos callosas y curtidas de un patriarca anciano, eran translúcidas, radiantes, inmortales,
las manos de un ser de luz, y se abrió la puerta del séptimo cielo. En lo que Enoc vio al otro lado desafía todo lo que el lenguaje humano puede describir. Las palabras son demasiado pequeñas, los conceptos son demasiado limitados, pero el manuscrito lo intenta. Y esto es lo que dice: vio un trono. Pero llamar trono a lo que vio es como llamar charco al océano. Una estructura de dimensiones imposibles cuya parte superior se perdía en una luz tan concentrada que la mirada no podía alcanzarla. Rodeado de fuego, no un fuego que destruye, un fuego que canta, un fuego que es la manifestación visible de la santidad absoluta. Y alrededor, en círculos concéntricos que se extendían hasta donde la percepción alcanzaba, millones de seres celestiales adoraban sin parar. Los serafines cubrían sus rostros con 2 de sus 6 alas. Ni siquiera ellos, seres creados específicamente para la adoración perpetua, podían sostener la mirada directa del que se sentaba en el trono. Con otras 2 cubrían sus pies, en señal de reverencia total, y con las 2 restantes volaban, cantando las palabras más antiguas del universo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en ese trono Enoc vio al gran rey, al anciano de días, su cabello blanco como lana purísima, no el blanco de la vejez, el blanco de la eternidad, el blanco que existe antes de que los colores sean creados. Su rostro resplandecía como 1000 soles, concentrados en un solo punto. Su vestidura era más brillante que la nieve, más pura que el cristal, más luminosa que los 6 cielos anteriores combinados. Y de su boca salía una palabra, y esa palabra creaba, juzgaba, gobernaba, daba vida, pronunciaba muerte. Era el principio y el fin de todo lo que existe. Y Enoc supo, no con su mente, sino con cada átomo de su ser transformado, que estaba en el centro gravitacional de toda la realidad, en la fuente, en el origen, en el punto desde donde todo comenzó y hacia donde todo converge. Y el Altísimo le habló directamente, sin ángeles intermediarios, sin visiones simbólicas, como un padre que le habla a un hijo que caminó un largo camino para encontrarlo. Y le dijo: no temas, Enoc, levántate y permanece ante mi rostro para siempre, para siempre. Eso no era una invitación temporal, era un decreto eterno. Enoc no regresaría a morir como los demás. Enoc permanecería, pero antes de que la eternidad se cerrara sobre él, antes de que ese para siempre comenzara, había algo más que debía ver, y lo que estaba a punto de presenciar es, sin duda, el pasaje más explosivo, más controversial, más silenciado de todo el libro. Porque lo que Enoc vio en el séptimo cielo, miles de años antes de Belén, miles de años antes del pesebre, miles de años antes de que un ángel le dijera a María que concebiría del Espíritu Santo, fue al Hijo del Hombre. Y la descripción es inconfundible para cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento. El manuscrito lo registra en los capítulos 37 al 71, la sección que los eruditos llaman las parábolas de Enoc. Enoc vio a un ser cuyo rostro tenía la apariencia de un hombre, rasgos humanos, facciones reconocibles, pero cuya presencia emanaba exactamente la misma gloria que irradiaba del trono del Altísimo. Un ser que no fue creado, que no tenía principio, que existía antes de que el primer rayo de luz cortara la oscuridad del abismo, antes de que las estrellas fueran encendidas, antes de que los cimientos de la tierra fueran puestos, antes de que el concepto mismo de antes tuviera significado. Enoc, temblando, le preguntó al ángel que lo acompañaba: ¿quién es este? ¿Por qué camina junto al anciano de días como un igual? ¿Por qué los serafines le rinden la misma reverencia que al que se sienta en el trono? Y la respuesta debería hacer temblar los cimientos de todo debate cristológico de los últimos 2000 años. El ángel le dijo: este es el Hijo del Hombre, en quien habita toda justicia, quien revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque el Señor de los Espíritus lo ha elegido, y su porción ha superado a todo en rectitud para siempre. Pero eso no es todo. El manuscrito continúa: este Hijo del Hombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus antes de que el sol y las constelaciones fueran creados.
antes de que las estrellas del cielo fueran formadas. Su nombre fue pronunciado en la presencia del Altísimo antes del comienzo del mundo. Fue elegido y escondido en la presencia divina antes de que el tiempo comenzara. Le fue dada autoridad suprema para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los reyes y poderosos de la tierra caerán ante él, y los justos vivirán bajo su protección por los siglos de los siglos. Lee eso otra vez si es necesario, porque lo que estás leyendo es el testimonio de un hombre que vivió antes del diluvio universal, describiendo con exactitud milimétrica a Jesús de Nazaret. No como un profeta más, no como un maestro moral, no como un reformador social, sino como el juez eterno, el ser preexistente, el corregente del Altísimo, sentado a su diestra desde antes de la fundación del cosmos, miles de años antes de Belén, miles de años antes de la cruz, miles de años antes de la resurrección. La cristología no fue inventada en el siglo I, estaba revelada desde antes del diluvio y fue escondida. Y la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche es, ¿por quién? ¿Y para qué? Pero antes de responder esa pregunta, Enoc tenía una misión, la más difícil de su vida. Tenía que descender, dejar la gloria del séptimo cielo, abandonar el trono y los serafines, regresar a la tierra corrompida y entregarles a los vigilantes un mensaje que no contenía ni una sola palabra de esperanza. Enoc se presentó ante Semiasa y los 200, los mismos que habían jurado en el monte Hermón, los mismos que habían abandonado el cielo por deseo carnal, y ellos podían verlo, podían ver el resplandor del séptimo cielo en su rostro, podían sentir la autoridad del Altísimo vibrando en cada sílaba que estaba a punto de pronunciar, y el terror los paralizó, porque sabían, con la certeza instintiva de los seres espirituales, que las noticias eran devastadoras. Y Enoc les leyó la sentencia. Escúchala, porque no tiene paralelo en ningún otro texto sagrado del mundo antiguo. Les dijo, ustedes estaban en el cielo, pero los secretos no les habían sido revelados. Sin embargo, conocieron un secreto sin valor, y en la dureza de sus corazones lo comunicaron a las mujeres. Y por medio de ese secreto, las mujeres y los hombres multiplican el mal sobre la tierra y la condena. Ustedes que eran santos espirituales, viviendo una vida eterna, se contaminaron con sangre mortal, desearon la carne de los humanos y produjeron carne y sangre como hacen los que mueren. Por eso les di esposas a los humanos para que en ellas sembrasen y tuviesen hijos. Pero ustedes, desde el principio, fueron hechos espirituales, inmortales por todas las generaciones. Por eso no les proveí esposas, porque la morada de los seres espirituales es el cielo. Las implicaciones son enormes. Dios no improvisó la separación entre lo celestial y lo terrenal. La diseñó en la estructura misma de la realidad. Los humanos fueron creados para la reproducción y las relaciones conyugales. Los ángeles no. No porque la sexualidad sea inferior, sino porque cada tipo de ser fue diseñado con un propósito específico, y mezclar esos propósitos produce monstruosidades. Los Nefilim eran la prueba viviente. La sentencia fue definitiva. Los vigilantes serían encadenados bajo las colinas de la tierra por 70 generaciones en oscuridad y fuego hasta el juicio final. Sus hijos, los Nefilim, se destruirían entre sí, y el conocimiento prohibido que revelaron sería la semilla del diluvio, porque el diluvio no fue solo agua cayendo del cielo, fue la consecuencia directa de lo que los vigilantes desataron, un reseteo cósmico, un borrar y empezar de nuevo, y los vigilantes temblaron, no con miedo humano, con terror cósmico, el terror de un ser inmortal que comprende que su inmortalidad no lo protege del juicio, que la eternidad se puede pasar en cadenas y que no hay apelación, no hay segunda oportunidad, no hay escapatoria. Y Enoc, el hombre de polvo, fue quien les pronunció su condena eterna, un humano juzgando ángeles, ni un mortal sentenciando inmortales, la inversión más radical del orden cósmico que puedas imaginar, y sin embargo, completamente consistente con lo que Pablo escribiría miles de años después. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pero el libro no termina aquí, y lo que sigue puede ser lo más perturbador de todo. Enoc
recibió visiones que se extienden hasta el final de la historia humana. Profecías escritas antes del diluvio que, cuando las lees sentado en tu casa, en pleno siglo XXI, con noticias apocalípticas en la pantalla de tu teléfono, te obligan a preguntarte, ¿cómo es esto humanamente posible? En la sección llamada La visión de los animales, Enoc vio toda la historia de la humanidad representada en símbolos: toros blancos, que son los patriarcas; ovejas, que son Israel; lobos y leones, que son los imperios opresores, entre Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Cada uno identificable, cada uno con su rol exacto en el drama cósmico, y en el centro un cordero que se transforma en un gran animal con cuernos enormes. El Mesías, el Hijo del Hombre que Enoc vio junto al anciano de Días, manifestándose ahora en la arena de la historia. Pero las profecías más escalofriantes están en la epístola de Enoc, donde el tono cambia de narrativa a confrontación directa, donde Enoc mira a través de los milenios directamente a tus ojos y dice: «Esto es para ti», escribió. Vendrá un tiempo en que la mentira será llamada verdad, y la verdad será clasificada como peligrosa, como intolerante, como un obstáculo para el progreso. ¿Cuándo fue la última vez que viste eso suceder? ¿Ayer? ¿Esta mañana? ¿Hace 5 minutos mientras revisabas las noticias en tu teléfono? Vendrá un tiempo en que los justos serán perseguidos no a pesar de su rectitud, sino por causa de ella. Y los impíos serán exaltados y celebrados por su capacidad de presentar la maldad como virtud. Mira las redes sociales, mira quién es celebrado, mira quién es cancelado, mira quién recibe premios y quién recibe amenazas. Y luego dime que Enoc no describió tu realidad con 5000 años de anticipación. Los ricos acumularán tesoros sin medida y construirán mansiones sobre cimientos de injusticia y creerán genuinamente que su riqueza los protege de toda consecuencia. Pero cuando el juicio llegue, su oro no comprará un solo segundo más de vida. Su plata no sobornará al juez que se sienta en el trono. De sus inversiones se evaporarán como rocío bajo el sol de mediodía. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the Runway Approved Vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or Really Admired Vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the Recreational Activity Vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Los poderosos construirán fortalezas y sistemas de vigilancia y ejércitos y alianzas políticas y armas de destrucción masiva y creerán que están seguros contra toda amenaza concebible. Pero no existe muro, no existe tecnología, no existe inteligencia artificial, no existe ejército que pueda resistir al Eterno cuando decide que el tiempo de la paciencia ha terminado. Piensa en eso. Enoc describió armas de destrucción masiva, sistemas de vigilancia, acumulación obscena de riqueza, 5000 años antes de que cualquiera de esas cosas existiera en la forma que existen hoy. ¿Cómo lo hizo? ¿Era un genio de la predicción estadística? ¿Tuvo suerte? ¿O alguien que ve el final desde el principio le mostró exactamente lo que iba a suceder? Y los que caminan con Dios en esos días serán como extranjeros en su propia tierra, ridiculizados en las plazas públicas, marginados de las conversaciones importantes. Les llamarán fanáticos por creer lo que sus abuelos creían, ignorantes por rechazar lo que la mayoría acepta sin cuestionar, retrógrados por insistir en que existe una verdad que no cambia según la moda cultural del momento. Se les excluirá, se les silenciará, se les pintará como el problema que impide el progreso de la humanidad, pero que no se desanimen, porque sus nombres están escritos en tablas celestiales que ninguna mano humana puede tocar, ningún decreto gubernamental puede borrar, ningún algoritmo puede censurar, y cuando todo lo que el mundo ha construido con tanto orgullo, con tanta arrogancia, con tanta certeza de su propia inmortalidad, se derrumbe como polvo ante el viento del juicio, ellos permanecerán. Porque el fundamento de su vida no es visible, no es terrenal, no es temporal,
No depende de la economía, ni de la política, ni de la tecnología. Su fundamento es eterno, y lo eterno, por definición absoluta e irrevocable, no puede ser destruido. Un hombre que vivió hace 5000 años describió con exactitud quirúrgica la sociedad en la que estás viviendo ahora mismo. La inversión sistemática de valores, la persecución organizada de la verdad, la adoración industrial del dinero, la falsa seguridad del poder militar y tecnológico, la marginalización progresiva de los creyentes y el consuelo inquebrantable para los que resisten. ¿Coincidencia? ¿Buena intuición de un escritor antiguo? ¿O revelación genuina del Dios que ve el final desde el principio? Y aquí llegamos a la pregunta que ha latido debajo de todo este relato, la pregunta que probablemente te ha acompañado desde el primer minuto. Si este libro era tan venerado, si fue citado en el Nuevo Testamento, si contiene profecías que se cumplen con exactitud milimétrica, si preserva la revelación más antigua del Hijo del Hombre como Dios preexistente, entonces, ¿por qué fue removido? ¿Quién decidió que no debías leerlo? La respuesta tiene 4 capas, y cada una es peor que la anterior. Primera capa, teológica. El libro de Enoc presenta una cosmología demasiado detallada. Nombres de ángeles, jerarquías, funciones, ubicaciones, mecanismos de juicio. Todo catalogado con precisión de ingeniero. Y eso incomoda profundamente a quienes prefieren que lo celestial permanezca vago y abstracto. Cuando todo está específicamente descrito, y el espacio para la manipulación interpretativa se reduce a 0. Segunda capa, eclesiástica. El libro enseña que un hombre ordinario que camina con Dios puede recibir revelación directa del trono, sin sacerdotes, sin templos, sin liturgia prescrita, sin jerarquías que decidan quién puede saber qué. Para una iglesia que en el siglo IV consolidaba su estructura de poder, esta idea era dinamita. Si cualquier creyente podía acceder al trono como Enoc, la pregunta inevitable era demoledora. ¿Para qué necesitamos a la institución? Tercera capa, ocultista. El libro revela demasiado sobre cómo funciona el mal, nombres específicos de entidades, jerarquías demoníacas, estrategias, puntos de acceso. Y había quienes argumentaron que esta información, en manos equivocadas, no se usaría para combatir el mal, sino para contactar con él, para invocar, para negociar. La Iglesia decidió que era más seguro ocultar el mapa que arriesgarse a que alguien lo usara para llegar al destino equivocado. Pero la cuarta capa es la que nadie menciona, y es la más reveladora de todas. El libro de Enoc identifica al Hijo del Hombre como un ser preexistente, eterno, corregente con el Altísimo, miles de años antes de Cristo. Esto significa que la divinidad de Jesús no fue inventada por Pablo, no fue elaborada en los concilios ecuménicos, no fue el resultado de un proceso gradual de mitificación donde un rabino carismático fue elevado lentamente a estatus divino. Número. La identidad de Cristo como Dios estaba revelada y documentada desde antes del diluvio, desde antes de Abraham, desde antes de Moisés, desde antes de Isaías. Y eso cierra la puerta con candado a toda corriente que intente reducir a Jesús a un simple maestro moral o un profeta más. Si Enoc tiene razón, Jesús no se convirtió en Dios. Jesús siempre fue Dios. Y la humanidad lo supo desde el principio. Y alguien se aseguró de que lo olvidáramos. ¿Quién se beneficia de que olvides eso? El libro termina con algo que es simultáneamente un cierre y una puerta abierta. Enoc regresa. Después de recorrer los 7 cielos, después de ver el trono, después de contemplar al Hijo del Hombre, después de pronunciar juicio sobre los vigilantes, después de recibir las profecías del fin, regresa a la tierra, regresa a su familia, regresa a Matusalén, su hijo, el hombre que viviría más años que cualquier otro ser humano en la Biblia, 969 años, y cuya muerte, según la tradición rabínica, coincide exactamente con el año del diluvio. Y lo que Enoc le dice a su hijo no es una conferencia teológica, es la despedida de un padre que sabe que no volverá. Es un testamento eterno comprimido en las últimas palabras que pronunciará en esta tierra. Y si eres padre, o si eres hijo,
Lo que sigue va a atravesarte como una lanza. Imagina la escena. Un anciano que ya no parece anciano, porque su rostro todavía irradia el resplandor del séptimo cielo, sentado frente a su hijo Matusalén, que lo mira con ojos que mezclan asombro, confusión y un dolor anticipado que no puede articular con palabras. Porque Matusalén sabe que su padre va a irse, sabe que esta es la última vez, y no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Y Enoc toma las manos de su hijo, las mismas manos que sostuvo cuando era un niño pequeño, las mismas manos que le enseñó a usar para construir, para plantar, para orar, y con una voz que tiembla no de debilidad, sino de la intensidad de lo que necesita comunicar, le dice: «Hijo mío, he visto todo, he visto la gloria que incendia los cielos con una luz que haría palidecer al sol de este mundo. Y he visto el horror que hace temblar los abismos con una oscuridad que penetra más profundo que cualquier noche. He visto el trono donde se decide el destino de cada alma que ha existido y cada alma que existirá. He visto la misericordia y la justicia abrazándose como hermanas que llevan siglos separadas. Y después de todo lo que estos ojos han presenciado, después de recorrer 7 cielos y ver cosas que no tengo palabras para describir, lo absolutamente único que puedo decirte es esto: camina recto, camina con Dios. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa cuántos te digan que estás equivocado, camina con Dios. Porque todo lo demás, absolutamente todo lo que este mundo ofrece, todo lo que brilla y seduce y promete felicidad y seguridad y poder, es polvo, es vapor, es la sombra de una sombra, es nada comparado con lo que te espera si mantienes el rumbo. No te dejes engañar por los que dicen que no hay juicio. Lo he visto, hijo mío, es real, es seguro, es tan inevitable como el amanecer que viene después de cada noche. No te dejes seducir por los que dicen que los secretos del cielo son para unos pocos elegidos, para una élite espiritual, para los que pagan un precio especial. Son para todo el que busca con corazón sincero, todo el que toca. De la puerta se le abre. No te dejes intimidar por los que persiguen a los que hablan verdad. Sus días están contados, contados en el libro celestial con la misma precisión con que se cuentan las estrellas del firmamento. Y cuando el número se cumpla, el Señor actuará. Y no hay poder en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda detener su mano cuando decide moverse. Y Matusalén lloró, porque entendía que estaba escuchando las últimas palabras de su padre, y porque en esas palabras había más verdad, más peso, más eternidad comprimida que en cualquier cosa que había escuchado en toda su vida. Y abrazó a su padre, y ese abrazo fue el último contacto físico entre ellos en este mundo. Y después de transmitir todo, después de asegurarse de que cada palabra fuera grabada en tablillas de arcilla y copiada en pergaminos con la precisión de quien transcribe el testamento del cielo, Enoc fue tomado. Por última vez. No murió, no enfermó. Fue elevado, transferido de lo visible a lo eterno en un instante. Como dice el Génesis, caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero sus palabras quedaron, copiadas del hebreo al arameo, del arameo al griego, del griego al geez etíope, custodiadas durante milenios en monasterios tallados en las montañas del norte de África por monjes que quizás no entendían completamente lo que protegían, pero intuían que era sagrado. Encontradas en 1773 por el explorador escocés James Bruce, de quien viajó a las montañas de Etiopía siguiendo rumores de que los monjes custodiaban textos sagrados que el resto del mundo cristiano había perdido. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks, and most of those people maintained skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing.
Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Cuando Bruce finalmente tuvo las copias en sus manos, cuando desenrolló los pergaminos y vio lo que contenían, sus propias palabras fueron: «Esto cambia todo lo que creíamos saber». Trajo 3 copias a Europa. Una fue a parar a la Biblioteca Real de Francia, otra a la Biblioteca Bodleiana de Oxford. La tercera la conservó él mismo. Y durante 50 años casi nadie les prestó atención. Hasta que en 1821, Richard Lawrence, profesor de hebreo en la Universidad de Oxford, decidió traducir el texto completo al inglés. El proceso le tomó años. Cada página le presentaba desafíos lingüísticos que ningún académico de su generación había enfrentado. Pero cuando terminó, cuando leyó su propia traducción de principio a fin, comprendió que estaba ante uno de los documentos más significativos de la historia de la literatura religiosa. Un documento que había estado escondido a plena vista durante siglos. Y entonces vino la confirmación definitiva. En 1947, un pastor beduino de 15 años llamado Muhammad ed-Dib estaba buscando una cabra perdida en los acantilados de Qumran, junto al Mar Muerto. Lanzó una piedra dentro de una cueva para asustar al animal, y en vez del balido de una cabra, escuchó algo que cambiaría la arqueología bíblica para siempre: el sonido de cerámica quebrándose. Entró a la cueva, y dentro de vasijas selladas con brea desde hacía más de 2000 años, encontró rollos de pergamino envueltos en tela de lino. Los rollos del Mar Muerto. Fue el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, y entre esos rollos, escritos en arameo sobre piel de cabra con tinta de carbón vegetal, estaban fragmentos del libro de Enoc, fragmentos que los científicos dataron al siglo II antes de Cristo como mínimo, fragmentos que demostraron de manera irrefutable que el texto no era una fabricación medieval como algunos críticos habían sugerido. Era genuinamente antiguo, anterior a Jesús, anterior a los romanos, anterior a todo el debate cristológico que había dominado 2000 años de historia religiosa. El libro de Enoc no desapareció, fue guardado, preservado por la providencia del mismo Dios que lo inspiró, a través de imperios que nacieron y cayeron, de civilizaciones que florecieron y se extinguieron, de guerras que arrasaron continentes, de siglos de silencio deliberado. Un guardado para un momento específico, para una generación específica. Y si estás escuchando esto ahora, quizás esa generación eres tú. Vivimos en un tiempo que Enoc describió con la exactitud de quien mira por una ventana y describe lo que ve. La mentira se disfraza de progreso. La verdad se clasifica como discurso peligroso. Los que caminan con Dios son retratados como reliquias de una era oscura. El conocimiento tecnológico se multiplica exponencialmente, pero la sabiduría para usarlo se ha evaporado. Enoc vivió algo similar. El conocimiento de los vigilantes no hizo a la humanidad más sabia, la hizo más eficiente en su capacidad de destrucción, más sofisticada en sus métodos de manipulación, más alejada de su creador con cada descubrimiento. Porque el conocimiento sin temor de Dios es una espada sin funda en manos de un sonámbulo. Udre eventualmente corta a quien la porta, pero en medio de ese mundo destruido, Enoc caminó. No corrió, no huyó, no construyó un búnker espiritual. Caminó, paso a paso, día a día, en una dirección que nadie más seguía. Y Dios lo vio, y Dios lo honró, y Dios lo elevó. No porque fuera perfecto, sino porque en un mundo que había soltado la mano del Creador, Enoc se aferró, y no la soltó jamás. La pregunta que este libro te hace no es histórica, no es académica,
No es teológica en el sentido abstracto, es brutalmente personal. Caminarás en medio de este caos, en medio de esta oscuridad que se intensifica cada día, en medio de esta presión social que te grita que te conformes, que no seas radical, que no tomes la fe tan en serio. ¿Caminarás con Dios? Porque la promesa sigue vigente, no ha caducado. De los que caminan con el Eterno no necesitan temer al juicio. Los que buscan su rostro no necesitan temer a las tinieblas. Los que se aferran a su verdad no necesitan temer al fin. El mismo Dios que se llevó a Enoc antes del diluvio promete preservar a los suyos antes del juicio final. La misma mano que elevó a un hombre de polvo hasta el séptimo cielo se extiende hoy hacia ti. Y la pregunta no es si Dios está dispuesto, siempre lo ha estado. La pregunta es si tú estás dispuesto a caminar. El libro de Enoc fue ocultado durante siglos, pero lo que Dios esconde, lo esconde para revelarlo en el momento exacto. Y si algo dentro de ti se agitó con lo que escuchaste hoy, si algo resonó como una cuerda que ha sido tocada después de años de silencio, entonces este es tu momento. Este libro fue preservado 5000 años para llegar hasta ti. Hoy. Porque Enoc dejó un mensaje que atraviesa los milenios como una flecha que no pierde fuerza. Un mensaje que Judas citó textualmente en su epístola. Un mensaje que dice: He aquí, el Señor viene con 10 millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para convencer a todos los impíos de todas sus obras de impiedad. Esas palabras se escribieron antes del diluvio. Se citaron en el primer siglo. Y se cumplirán cuando el Hijo del Hombre que Enoc vio sentado junto al anciano de días regrese, no como un bebé en un pesebre, no como un carpintero humilde, no como un prisionero camino a la cruz, sino como el juez de toda la tierra, con el fuego de la justicia en sus ojos, con la autoridad del cosmos en su voz, con 10.000 santos a su lado y con la misericordia de la eternidad en sus manos. Y en ese día, entre los que caminaron como Enoc serán elevados como Enoc. Los que resistieron contra la corriente serán honrados como Enoc. Los que creyeron lo que el mundo descartó serán vindicados ante toda la creación. El libro de Enoc ya no está oculto. La verdad ya no puede ser enterrada. La pregunta ya no es si la conoces. La has escuchado hoy, completa, sin filtros, sin censura. La única pregunta que queda es ¿qué harás con ella?